tal? ¿Cómo estás? Pues tranquilo. Retirado. Retirado no. Un periodista no se retira nunca. Ahora mismo sales ahí fuera y se produce una noticia y buscas el teléfono para darla. Esto es como... sobre todo son profesiones muy vocacionales, como los profesores. Podrán dejar de dar clase, pero siempre son profesores. Y yo no he sido profesor, pero he sido periodista y me sigue quemando la sangre con la radio, con la prensa, con lo que leo, con la televisión. Estoy en permanente contacto con el periodismo, ¿no? ¿Pero has sido más periodista o más de radio? Bueno, yo he sido periodista de radio, pero realmente a mí lo que me hubiera gustado era haber sido periodista de reportero. ¿De prensa escrita? Sí. Yo habría vendido mi alma al diablo si cuando voy a hacer la comunión me dice renuncia a Satanás, a sus pompas y vanidades, renuncia a todo y te hacemos periodista del As o del Marca, que era lo que a mí me privaba en esos momentos, ¿no? Yo me veía con una gabardina viendo entrenar a Gárate en aquella época y en el internado era mi sueño. ¿Pero era porque la radio no era seria en aquel momento? No, bueno, es que en un internado la radio... A ver, yo la escuchaba por la noche y la radio para mí era un escape. Yo tenía... Los Reyes Magos de mi tía Andrea me trajeron un Sharp, que era un transistor pequeñito, y a mí aquello fue una locura. Y era a las 10:30, nos acostaban... O sea, cenábamos a las 8, a las 8:30 teníamos estudio hasta las 9:30 y a las 9:30... a lavarse los dientes y a dormir, ¿no? Y a las 10 yo me ponía el transistor y escuchaba esto. Luego los domingos escuchaba Carrusel Deportivo por los pasillos del internado con ese perfume que había de las mamás de mis amigos que venían a verlos y dejaban ese perfume por los pasillos. Así, perfume y radio, ¿no? Había una combinación ahí. Era la combinación. Y los Vicente Marco, Juan de Toro... Bueno, y luego ya llegó García. Luego llegó García e inventó un sistema de radio de reporterismo que a mí me entusiasmó, que era meterse en los banquillos, grabar cosas y luego darlas como si fuera en directo, ¿no? También, porque no existían los inalámbricos todavía, ¿no? Pero en esto García sí. Luego, después de García, yo he visto algunos muy buenos. En Barcelona, en Cataluña, yo... vi a Alex Botines y de él aprendí muchísimo. Me parece que era de los que mejor he visto escribir y luego, además de escribir, sabía explicarlo. O sea, porque hay que saber escribirse un guión y saber interpretarlo. En la radio hay que saber escribir. Sí, saber interpretarlo para cómo vocalizas, cómo lo haces, que la gente le llegue, ¿no? Y Alex para eso me parece que era buenísimo. Con él estuvo Antoni Basas, que era el que le sustituía cuando él libraba, y también era bueno. Luego a Antoni le perdí la pista, me volví a encontrar con él un día que vino con Puyal a transmitir partidos al Calderón, te estoy hablando a lo mejor hace 15 años, ¿no? O más, bueno, sí, pues puede ser. Claro, es que yo 30 años. Sí, es que me niego a que el tiempo vaya tan deprisa, ¿no? Y siempre digo menos, y cuando me dicen o más digo, joder. Sí. Pero sí, y vi que le iba bien, luego ya me empezó a hacer programas ya de trascendencia. Como tiene Cataluña Radio. Sí. Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. 40 años de radio he estado. Sí. ¿No lo echas de menos volver a la radio? No, francamente no. No. O sea, a ver... Pero es tu vida. Sí, pero te diría que ahora no quiero, no me gusta ni siquiera hablar de la radio con nostalgia, ¿no? No sé, me parece que eso ha pasado, ¿no? Y que yo he tenido la suerte... Pero ha pasado en tu vida, o sea, tu vida sí. ya ha pasado la radio. Sí, pero me sigue apasionando la radio, ¿eh? ¿La escuchas? Sí. Todas las mañanas llevo al niño al colegio y vamos escuchando la radio. Y volvemos escuchando la radio. Y eso sí, si salimos a cenar ponemos música. Pero... porque no quiero que me traiga mal cualquier cosa. Yeah. Sí, incluso los partidos de fútbol, que me los sigo viendo todos. Ahí te cuesta más. Sí, me cuesta. Me cuesta porque discrepas y a ver, tú vienes de vuelta
y ves gente joven que empieza y que dice, joder, esa curva yo no la tomaría así porque te vas a salir, ¿no? En cuestiones que vas viendo, que se van produciendo en el mundo del periodismo deportivo, ¿no? En presidentes, en entrenadores, en directivos, en jugadores. Lo voy viendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que echas más de menos de la radio? Porque hablar seguramente, ¿no? Estar pendiente de lo que pasa, contarlo. Bueno, de la radio lo que más echo de menos y al mismo tiempo me alivia es la tensión. La tensión. Del directo. No dormía mucho y a las 10 menos cuarto me despertaba, ¿no? Y me despertaba y era una sensación como tener un yugo aquí puesto. Me digo, en 10, martes, ¿qué hacemos hoy? Hoy hay Champions. Ostras, juega Champions. Era un lío porque ahora ya te tienes que inventar algo porque no se pueden hacer entrevistas, nada más que en la zona mixta. Sí, sí. Y está muy limitada la cosa. Claro, Sí, sí. Hay gente como Alfredo Martínez que disfruta ahí como un marrano en un charco porque Lo tiene todo. Lo tiene todo, está ahí como si estuviera en la guerra. Ahí. Pero tú en el estudio, pues, aunque tengas un Alfredo Martínez, pues lo pasas mal, ¿no? Porque los futbolistas entran en directo con la televisión, pero con nosotros, con las radios, tienes que hacer un canutazo. Y inventamos ahí un poco, a mí se me ocurrió lo de los sanedrines, ¿no? Y yo tuve la suerte de que en aquella época contaba con gente muy buena. En Barcelona estaba Ramón Besa, estaba Miguel Rico, estaba Andrés Astruel, sobre todo Andrés Astruel, que era buenísimo, estaba Tomás Guas. Bueno, había gente que me parecía muy buenos, que cuando hablaban eran puñetazos en la mesa, ¿no? O sea, tenían un criterio. Y entonces, pues eso alivió un poco el que los clubs inventaran los jefes de prensa, que los terminaron convirtiendo en guardias de seguridad para que los futbolistas no hablaran. Yo no sé si los presidentes tenían mucho miedo de que pudieran decir alguna cosa que no les convenciese a ellos o que ellos entendían que perjudicaba al club o no sé qué, y terminaron casi por prohibirles hablar. Al final, como al no hablar los futbolistas, hablaban tanto los comentaristas, los futbolistas terminaban cabreándose y los entrenadores igual. Porque claro, cuando hablabas tanto de cómo habían jugado, ¿verdad? Que es lo que menos les gusta, aunque digan, a mí no me importa, los futbolistas siempre suelen decir, a mí no me importa que hablen de mí. Eso es, a mí no me importa que hablen de mí, que se metan, pero lo que no quiero es que digan que. A mí no me importa hasta que hablan, hasta que hablan de mí. Eso es. Sí. A mí una de las facilidades que tenía era que no me costaba demasiado trabajo sacar punta a la imaginación, ¿no? Empezaba a darle vueltas y vueltas a ver cómo... ¿Y ahí pensabas en la competencia, por ejemplo, siempre? ¿La competencia estaba ahí o no? No, te aseguro que no. Hombre, la competencia es cuando tú un día te levantas y dices que vas a entrevistar a Florentino o a Joan Laporta y cuando falta una hora te dicen, oye, que no, que va a ir a no sé dónde. Eso es la putada, ¿no? Con García. Sí, eso pasaba con García con cierta frecuencia y a lo mejor también a él le pasó conmigo después, ¿eh? Pero tú lo hacías, si sabías que Laporta iba con García, llamabas y decías, vente conmigo antes. Sí. No, si lo había pedido él, ni lo intentaba. Porque entonces yo le decía, oye, cuando acabes, pues vienes conmigo, ¿no? Y decía, sí, vale, no te preocupes. Que o sea, ¿hasta dónde llega la rivalidad, ¿no? En un programa de radio. En aquellos tiempos era brutal. O sea, porque yo vi que, vamos a ver, que García concretamente no quería pactos. No quería pactos. Él había quedado con un tío a las 12, decía, yo he quedado con él a las 12 y acabaré cuando acaben. No me enredes. Y ya está, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo trabajaba para Les Botines, un día juega el Atleti y el Betis. Y empieza perdiendo el Atleti 0-2. Empata el Atleti casi en el descuento. Y en el último segundo, Arteche, que había metido uno, mete otro. Y gana el Atleti 3-2, ¿no? Entonces, claro, yo como lo conocía, pues salí corriendo, no existían los micrófonos móviles, a hablar con Arteche para quedar con él esa noche, ¿no? Y me dijo Arteche, tú me lo has dicho el primero, no te preocupes, que yo estoy contigo. Pero como no me fiaba, porque yo sé lo que pasaba en estos casos, que muchas veces lo que hacían era mandar a alguien a su casa. Tú llegabas a la radio y decías, no te preocupes, le decías a Botina, nada, he quedado con Arteche y tal. Pero cuando llamabas en casa a Arteche, lo cogía un tío de Antena 3. Dice, ¿qué quieres? ¿Tonto el bolo? Llama después.
Ya. Y había un tío en su casa. Entonces yo me fui en casa de Arteche esa noche, ¿no? Y la Rosa, la mujer de Arteche, no te preocupes. Y llamó a García. Me dijo Arteche, dice, mira, que es García, ponte tú, ande, y os ponéis de acuerdo. Entonces me dijo García, oye, no lo entretengas mucho, qué tal, qué cual. Digo, lo hace Botines. Y bueno, pues Botines la verdad es que se enrolló un rato también, sabiendo que estaba García detrás. Pero vamos, ten en cuenta que había mucho más partidos, porque habría jugado al Barça, habría jugado al Madrid y tal. Pero que eso era... había gente muy hábil. Cuando Hagi ficha por el Barça, yo estoy haciendo el Tour de Francia y me dijo Oliveros, no te preocupes que he quedado con Hagi y abre contigo a las 12. ¿Seguro, Oliveros? Segurísimo. Palabra tal, estoy aquí con él en el hotel, estoy abajo en recepción y tal, y voy en recepción. Súbete a la habitación, anda. Que no hace falta. Súbete a la habitación, Oliveros, que no hace falta. Cuando llamamos lo cogió Alfredo Martínez, que trabajaba para García, ¿no? Y entró con García primero, ¿no? Y yo porque yo tenía que sonar la sintonía y decir, Hagi, buenas noches. Y según estaba sonando la sintonía, el yo tuve aquí un y digo, a Oliveros se la han quitado. Y le dije a Bustillo, que Bustillo siempre me decía así, ¿no? Y le vi a Bustillo muy nervioso en el control y digo, sí, y me dice, no, yo... Y bueno, empecé a saludar, dándole buenas noches y tal, y a la media hora me tocó Hagi, ¿no? Bueno, pues la rivalidad era brutal, sí. Claro, pero eso es lo que enganchaba a la gente, ¿no? Os escuchaba mucha gente a los dos para saber quién tenía el invitado del día, por ejemplo, ¿no? O para saber qué decías tú de él o él de ti. Bueno, eso es otra. A ver, hubo una guerra muy dura, muy... Yo no soy el mejor ejemplo de ética y deontología. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver, no significa que si volvieran a hacer no lo volvería a hacer, ¿eh? Porque hay que estar en situaciones. Seguramente García, si volvieran a hacer, volvería a ser como fue y yo igual, ¿no? Pero que no fue un buen ejemplo, pues porque lo extralimitamos. Nos llevamos por delante todo. Nos llevamos por delante hasta nuestra propia vida. Yo creo que hasta nuestra propia salud. Periodista en este país le pagan 2.000 millones, no le están pagando. Le están comprando. A Osama García, si le tienes miedo, pues tienes que adorarle. Y solo le temen los que tienen mucho que temer porque tienen aún más que ocultar. Un muchachuelo desconocido totalmente en esta profesión, un jovencito imberbe. ¿Cómo comienza el programa del Imperio Gris? Yo os lo dije esto a comienzos de temporada, ¿no? Que Super Ratón es el auténtico presidente y el padrino que maneja los árbitros. Bueno, pues mientras esté en Super Ratón lo vais a tener chungo. Tengo la sensación que tú no querías ser García, pero terminaste siendo García también, de alguna forma. Bueno, yo de niño sí quería ser García, claro, hubiera firmado ser la mitad o la cuarta parte que García, ¿no? Luego ya cuando llegas ahí dices, ves las cosas malas del otro, como él vería las cosas malas mías, ¿no? Yo veo las cosas malas, digo, yo no quiero ser eso, yo no quiero hacer eso, ¿eh? Pero luego a lo mejor resulta que sin tú darte cuenta lo estás haciendo, lo estás haciendo, estás soltando los mismos fervorines, estás metiendo la pata en las mismas formas, estás pecando de lo mismo, ¿no? Yo creo que no, pero es posible que los que lo vieran de otra manera piensen que sí, ¿no? Y poco tendría que discutir. Dicho esto, también creo que hicimos muy buena radio en aquella época, tanto él como nosotros y otros más, ¿no? ¿Cómo se gana el líder? Bueno, yo tuve la suerte, vuelvo a repetirte, de coincidir con la mejor generación de periodistas que en deportes haya tenido nunca la cadena SER. Y eso me ayudó muchísimo. Me llevaron prácticamente en volandas. Después, de mi parte, yo puse una imaginación a la que yo sacaba brillo a cada minuto, dándole vueltas y vueltas y vueltas, sabiendo que competía con el mejor. Que así se compite con el... Se gana con creatividad. Sí, yo creo que ese es el secreto, ¿no? También... Y con constancia, porque estuviste muchos años... Todos los días, si no... ¿4 años tardaste en ganarlo? En el 95 fui yo líder. Yo empecé en el 89-90, en el 90-91 me echan y vuelvo en el 92. En septiembre, un
4 de septiembre del 92. Imagino también que esperas explicaciones a los cambios habidos y por haber en esta casa para esta temporada, que por supuesto luego te voy a dar, pero entenderás que es la primera jornada de Liga, que ha sido un fin de semana espectacular, un fin de semana que empezamos el viernes cuando el Glorioso se proclamó campeón. Fuimos levantando el vuelo y como en esa reunión que teníamos, recuerdo que una de las veces dijo Paquito, mira, tú lo que tenías tronco que hacer es dar un pelotazo gordo. Digo, sí, un pelotazo gordo, como que es tan fácil. Digo, sí, tenías que dar un pelotazo. Fíjate, cuando estuvimos en el Mundial, ellos venían de los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona. Dice, allí se rumoreó mucho que hubo a un jugador que le quisieron comprar en un Madrid-Barça. ¿Y a quién? Ah, joder, eso no se sabe, no te jode, pero que se rumoreó, que eso te digo yo, que se rumoreó, que tal, que cual. Y dice, pues a lo mejor le sacas algo a Mendoza. Y coincidí con Mendoza en unos premios que había y le dije a Ramón Mendoza, digo, estoy detrás del tema del jugador que le quiso comprar a alguien del Barça. Y me dijo Mendoza, no, eso es muy delicado, eso no vas a... Eso es la operación Milla y eso es un tema delicado que me acuerdo que me dijo Mendoza, puedes acabar en una cuneta, chaval, ten cuidado. Entonces, joder, el jugador, digo, hostia, es Milla. Digo, esto es Milla, joder. Y subí del Cader y se lo puse blanco sobre negro. Digo, mira, yo me ha pasado esto, y me dijo del Cader, es Milla, seguro. Entonces del Cader cogió el teléfono y llamó a Mendoza, porque Mendoza era consejero de Prisa, y le dijo, oye, me dijo José Ramón que cree que Milla va a hablar. Entonces el Mendoza se lo cuenta todo. Dice, no va a hablar seguro, porque tal. Entonces yo le llamo a Milla y le digo, oye Luis, jugaba el Madrid con el Barça el sábado, digo, te voy a traer el jueves, porque yo el viernes libro, te voy a traer el jueves para, como tú has jugado en el Barça, tal. Sin decirle nada del caso. Nada, sin decirle nada, tal. Y entonces me dijo Paquito, joder, pero cuando llegue el caso, si Milla te dice que es mentira, te dice, ¿qué estás diciendo? ¿Tú qué haces? Digo, no, mirándole a la cara de frente no me miente. Pues vamos a hacer una cosa. Digo, cuando venga Milla, digo, yo me voy a ir a comer con él, ¿no? Digo, tú dices que te ha llamado Toni, un nombre catalán que nos inventamos. Se llamaba Toni, pero no me acuerdo el apellido. Y él me dice, Joserra, me ha llamado Toni del Mundo Deportivo que salen con lo de Milla mañana. Y me dice Milla, ¿qué es? No, joder, que dicen que te llamaron y que salen mañana diciendo que te ofrecieron, que tal, que cual. Y Milla yo veo que palidece, ¿no? Entonces yo le convenzo a Milla, digo, mira, vamos a hablar de esto, no te voy a insistir, no te voy a preguntar quién fue, no tal. Pero tienes que hablar de esto porque va a salir. Pero tengo que hablar porque va a salir mañana y tal, y por ahí lo entré, ¿no? Él reconoció todo. Yo en el momento pensaba, digo, joder, qué putada lo estoy haciendo, porque es que él sudaba, que no vean, ¿no? Pero lo engañaste. Lo engañaste. Pues en cierta forma sí, claro. A ver, sí, en cierta forma lo engañé buscando la verdad. Luego, me callé alguna cosa para no... Luego me dolió muchísimo que a él lo pusieron en la Plaza del Pueblo y vamos, sobre todo los periódicos de Madrid, lo machacaron. Lo machacaron porque, bueno, y en Barcelona también, pero sobre todo en Madrid los has puesto a todos bajo sospecha, no sé qué y tal. Ya. ¿Y el caso de Negreira te sorprendió a ti? Bueno, pero vamos a ver, en eso me extraña un poco menos porque los clubs grandes, los clubs poderosos, y no solamente me refiero al Barça ni al Madrid, también está el Atlético de Madrid, los clubes grandes, los clubes de grandes ciudades, han mimado siempre mucho a los árbitros. Mimado. Mimado. ¿De qué manera? Pues mi hijo le gustaría entrar a trabajar, bueno, mi hijo, trabajo en no sé dónde, o mi mujer trabaja en no sé dónde, pero si usted la pudiera, si alguno conocieseis a no sé quién, de decir una tontería, del Corte Inglés, ¿no? O de Telefónica, o de no sé dónde. En aquellos tiempos Antonio Calderón en el Madrid o Parera en el Barça levantaban un teléfono y te colocaban donde querían. Eso es evidente. Entonces el árbitro, pues... Claro, ya era un favor ahí. Eso no significa que diga, voy a pitar 3 penaltis. Pero en caso de duda, pues... Claro. Mira, Gil lo explicó muy bien. Y bueno, en las competiciones europeas, a López Nieto se encontró con 3 abrigos de bisón cuando fue a arbitrar a Rusia.
3 abrigos de bisones, uno para él, entiendo, y 2 para sus Liniers, sería, ¿no? Que los devolvió. Y fue. Pero en Madrid, el árbitro que venía a pitar la Copa Europa, en el Madrid, Antonio Calderón, lo llevaba le daban una tarjeta del Corte Inglés, y José Luis López Serrano, en paz descanse, lo llevaba con la tarjeta del Corte Inglés, se compraba el Corte Inglés entero si quería. Se compraba lo que quería, ¿entiendes? Claro, y entonces... esto luego se fue contando, ¿no? Y me imagino que al retirarse, esto ya es imaginación, ¿eh? Yo las cosas que son reales te las digo como reales, y las imaginativas, estas, me imagino que Negreira, que el caso como se ve está aprobado, pero Negreira debe decir, vio una oportunidad de negocio y de decir, yo si queréis, yo puedo echaros una mano, porque además estas cosas siempre se hacen diciendo, tener en cuenta que el Madrid las hace, tener en cuenta que el Atleti las hace, tener en cuenta que tal... Y tú te entra un complejo de tonto que dices, joder, aquí somos... Pues si lo hace todo el mundo, ¿no? Claro, esto no... Y entonces, Ya. y es como... Gil llegó a decir, hubo un francés que vino a arbitrar al Atleti que se llamaba Butrop. Y entonces Gil, yo le entrevisté una noche y me acuerdo que decía, yo con el árbitro lo que ha querido. Le dije, al Corte Inglés. Y luego, al hotel, que quiere yegua, que quiere caballo. Y le pregunté yo, digo, ¿y pidió yegua? No, este quiso caballo. ¿Y cómo fue la reconciliación con García? Bueno, estuvimos, yo creo que 30 años sin hablarnos, sin nada más que simplemente, pues lo que es una guerra bestial. Un día, yo era muy amigo de Luis García Cereceda, es el que era el dueño de Zalacaín y el que construyó la finca aquí en Madrid, donde viven todos los futbolistas. Bueno, y yo era amigo de él porque se vino a vivir a Brunete. Y algunas veces íbamos... Y enfermó con una enfermedad grave. Le operaron, pero luego volvió a recaer un cáncer de cerebro. Y entonces un día Julio Feo, que yo le tenía mucha admiración porque Julio Feo fue el director el director de gabinete de Felipe González, del presidente del gobierno, y también vino a vivir aquí a Brunete. Entonces, joder, yo tenía muchas ganas de hablar con Julio Feo. Digo, este tío tiene que saber cosas de Felipe. Bah. Y entonces un día vino Julio Feo y me dijo, oye, me ha dicho Luis García Cereceda que le gustaría despedirse de ti. Hostia, digo, ¿tan mal está? Sí, está muy mal. Y bueno, pues, joder, dice, lo malo de todo esto es que García está allí metido todo el día. Digo, joder, digo, vaya tela, pues sí. Y, bueno, si quieres, te recojo mañana a las 7:30 de la mañana. Estamos allí a las 8 menos cuarto, en un cuarto de hora estamos ahí. Y al llegar allí veo un sillón así grande, y se levanta un señor mayor así con los pelos alborotados, tal. Hombre, don Julio Feo. Y dice, hombre, don José María García. Digo, se ha dormido aquí este tío. Y yo me quedo cortadísimo. Yo iba 2 pasos más atrás, ¿no? Entonces, García ya se incorpora, se atusa el pelo y le suena el teléfono a Julio Feo. Y se retira a hablar. Y me quedo yo con García. Entonces García me dice, hola, José Ramón, ¿qué tal? Me da la mano y tal. ¿Qué tal estás? ¿Te va bien? Sí, ¿tú qué tal? Pues yo tuve un cáncer. Y me empezó a contar el cáncer que había tenido, el de garganta, yo tal. Digo, ¿pero estás bien ya? Sí, ahora estoy bastante bien, tal. Y estuvimos hablando. Entonces llegó una señora, una limpiadora, que venía fregando el suelo, y saca del delantal que llevaba, saca un teléfono y dice, ¡ay, esta foto! Y entonces García le dijo, tira de aquí, tira de aquí ahora mismo. Y la señora se asustó, guardó el teléfono y se fue, ¿no? Y nos quedamos hablando, y ya vino Julio Feo, me hizo así un gesto como diciendo, no, espera. Y bueno, entramos a ver a Luis y tal, y bueno... Y nada más. Luego me llamó Alberto Ruiz Gallardón y me dijo, oye, están diciendo aquí en el Ruber que os habéis juntado García y tú esta mañana y que habéis estado toda la mañana. Y digo, no ha sido así tampoco. Nos hemos juntado, hemos estado hablando media hora. Él y yo solos 5 minutos. Y luego me llama, pero no, joder, pues yo no me lo podía creer. Pues sí, pues que le tengo la verdad. Y así quedó. Y luego murió el ingeniero que yo tenía, que es el padrino de mi hijo y bueno, para mí era como de mi familia, porque creo que he dormido con él más veces que con nadie, ¿no? Porque toda la vida durmiendo con Ruano. Y entonces murió y me dijo el consejero delegado de Prisa, oye, me ha pedido García tu teléfono. Y digo, joder, ¿y para qué? ¿Tú sabes? Pues no sé.
Y digo, a lo mejor es porque ha muerto Ruano. Ah, pues sí, efectivamente. Me llamó García y me dice, oye, Ramón, mira, ¿es verdad que ha muerto Ruano? Pues sí. ¿Y de qué ha muerto? Digo, pues ha muerto de aguantarte a ti 10 años y a mí 20. Y entonces él se echó a reír, ¿no? Y dice, pues puede ser, tal, ¿no? Bueno, y ¿cómo están sus hijos? Tal, ¿me puedes dar el teléfono de los hijos? Tal. Ya le di los teléfonos y tal. Y entonces Arano me dijo, mira, este es mi teléfono. Si en algún momento tú consideras que quieres que hablemos, hablamos. Digo, vale. Esto era, no sé, sería el mes de diciembre o por ahí, ¿no? Y en febrero, a final de febrero así, le llamé un día. Digo, oye, mira, ¿quieres que hablemos? Hablamos. Y me dijo, vale, vamos a ir a La Moraleja. Y digo, no, a La Moraleja no. La Moraleja es tu terreno y no quiero encontrarme con nadie. Digo, un sitio donde yo esté seguro que no nos va a ver nadie y que nadie va a enredar con esto, ¿no? Y lo que nos tengamos que decir nos lo decimos, pero hablamos tal. Pues venga, entonces me dijo, en la calle Serrano hay un sitio, ¿qué tal? Y fuimos a la calle Serrano, a ese sitio. Estuvimos hablando casi, no te voy a decir 4 horas, pero casi, ¿no? De todo, tal. ¿De todo? Sí, de todo. Su familia, la mía, de los amigos, de la profesión, de tal, cual. Y me liberé un poco, ¿no? Y luego, pues, volvimos a vernos, coincidimos con amigos más o menos en común, porque el mundo es un pañuelo, ¿no? Sí. Y volvimos a hablar y hemos seguido hablando y luego él ha estado enfermo. Volvimos a coincidir cuando la SER cumplió los 100 años y entonces me dijeron, oye, ¿tú le llamarías a García para que te acompañara y estuvieses? Y yo le llamé y él dijo, cuenta conmigo. Y fuimos para allá, ¿no? Yo había tenido un fallo, uno de mis grandes errores en esa guerra tan brutal que tuvimos, ¿no? Que a un ataque suyo respondí con otro más gordo todavía, ¿no? Lo que pasa es que yo me llevé un daño colateral, ¿no? Que fue meterme con una persona decir una gilipollez, porque no era ni siquiera graciosa ni nada. ¿Qué dijiste? No lo voy a repetir porque fue un disparate. No lo voy a repetir. Pero fue un disparate que dije, ¿no? Estaba con una persona muy próxima a él, ¿no? Muy próxima. Entonces, ese día lo presentaba a Andreu Buenafuente y André me dijo, oye, yo quiero sacaros a García de a ti un momento, voy a sacar a Iñaki, a Luis del Olmo y tal, bueno. Y cuando nos sacó, pues nos preguntó, tal, y en un momento determinado yo dije que quería pedir perdón públicamente a esa persona. Y un tanto nervioso, un tanto emocionado, pero pedí perdón a esa persona. Cuando uno ofende públicamente, hay que pedir perdón públicamente. Y yo tengo que pedir perdón a Montse Fraile, porque dije un disparate una noche. Y desde aquí, Montse, si alguien te dice esto, es verdad. Te estoy pidiendo perdón y si puedes perdonarme, me perdonas. Qué bonito. Pues, entonces... Qué bonito. Yo no hace ni un año de esto, ¿no? En noviembre. Sí. Y así fue, y así te lo he contado. Sí, pero había algo como que necesitabas también, supongo, ¿no? Como Sí. reparar eso. Y pues bueno, pero las guerras empiezan y acaban, porque si no estaríamos todavía... Pero dirías que no vale la pena, seguramente, ¿no? Ahora. A ver, es que hay veces que no queda otro camino. Hay veces que no queda otro camino. Porque muchas veces yo no quiero hacer aquí demagogia barata, decir, no, es que es el precio de la libertad, el precio de yo poder ser yo, ¿no? La dignidad. Eso es. Y entonces te metes ahí en esa guerra y dices, a mí el día que me agredan voy a contestar. Porque yo es verdad que había visto gente como Alex Botines, como Brotons, que tuvieron que tragar carros y carretas. Pero yo decía, bueno, yo prefiero volverme a Brunete, pero que no me estén corriendo pescozones cada día y cada noche, ¿no? Porque no. Yo lo único que tengo, no creo haber sido ni mejor persona ni peor que José María García, ¿no? Pero era un gigante y tú eras pequeño en aquel momento, ¿no? Bueno, él se había ganado ser un gigante porque fue muy bueno. Entonces, eso, vaya esto por delante, ¿no? Pero es verdad que eso le daba... él había adquirido el derecho de, al ser el mejor, pues tener siempre lo mejor, ¿no?
Y yo peleé eso, y eso pues pisas el callo y ante eso te llevas un zarpazo y entonces tú sueltas otro zarpazo, a lo mejor no le hacen ni cosquillas en el primero, pero en el segundo le atinas y bueno, y al final pues yo llevaba una onda, aunque él dirá que no, José María diría, no, cabrón, tú estabas en Prisa, que era el imperio del monopolio y era no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pues sí, es verdad, Prisa tenía mucho, pero bueno, él no estuvo descalzo nunca, porque a excepción de Onda Cero, pero la cadena COPE es una cadena importante y era García. Y era el nombre, y él donde iba lo llenaba. O sea, que él no necesitaba una emisora, porque él creó Antena 3 y la hizo grande, él solo. O sea, que me liberé y me quedé a gusto. Y le he conocido un poco más, así más de cerca, ¿no? Y bueno, él en el fondo, fíjate, se cabreaba Emilio Pérez de Rozas, ¿no? Pero en el fondo también tenía buen corazón, ¿no? Porque él un día comiendo me decía, tú todavía sigues manteniendo gente. Y yo me echaba a reír, ¿no? Porque, pues claro, ¿cómo no vas a mantener gente? Que son gente amiga tuya, gente. Yo terminé creando una fundación. Porque digo, bueno, lo que hagamos vamos a hacerlo bien, vamos a organizarlo y vamos a... Porque es que si no, eres Fray Escoba. ¿Y dónde paras? ¿Y a quién ayudas y a quién no ayudas? ¿Y quién tal? Y porque la gente cree que ganas todavía muchísimo más de lo que ganabas, que ya era mucho. Pero bueno, entonces, pues él me dijo, me dio todavía 3 o 4 nombres de gente que todavía los tiene en nómina. Dijo, joder, no me jodas, todavía tienes a... ¿Ahora mismo? Sí, todavía está... Deportistas arruinados, ¿no? Que él le decía, ostras, me cago en Dios, yo le tenía los cromos. Joder, sí, pues luego tal, a un boxeador, a un ciclista, a un no sé qué. Gente que... Sí, y él todavía los sigue ayudando, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues... Pero bueno, las personas tenemos aristas y tenemos partes blandas también, ¿no? José Ramón de la Morena, muchas gracias. A ti por participar, que es una que yo conozco. Un placer. Gracias. Buenas noches.